Mi nombre es Andrés Balbuena, clase Vanguardia del Diseño. Acontecimientos históricos que desencadenaron la Revolución Industrial. Recordemos que la Revolución Industrial estuvo entre la mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que desencadenaron la Revolución Industrial? Más que revolución, una época de revolución, yo lo comentaría como una época de cambios. Cambios que para unos fue bueno, para otros no bueno. Pero al final una frase que es el que no cambia con el cambio, lo cambia el cambio. Entonces, la revolución industrial, acontecimientos. ¿Qué pasó? Varias ítems para mí fueron lo que produjo la revolución industrial. Entre ellos está que se pasó de tener telares en una casa o en una aldea, un telar en una casa, en una esquina, trabajando una persona, a tener varios telares en una bodega o en una fábrica. Eso es un cambio, eso es una revolución. Se pasó de una comunicación más jefe o maestro, obrero o empleado, a tener un jefe con cientos de empleados que manejar. Y no es fácil pasar de manejar a 5 o 6 personas que se trabajaban en una aldea manejando un telar a tener que manejar cientos de empleados. Eh, Se pasó de vivir en una aldea prácticamente antes de la revolución industrial. El trabajo se hacía en una aldea, el maestro, las personas que le colaboraban, convivían, prácticamente vivían y convivían en esa misma aldea, entre comida, vestido, todo lo proporcionaba la aldea, los tejidos y el tema de la agricultura. Se pasó de vivir y convivir con el maestro o jefe a trasladarse a una fábrica a cumplir un horario establecido por un jefe o un líder. Entonces ese fue otro cambio, pasar de vivir y trabajar en una casa a vivir y desplazarse para cumplir una jornada laboral, sumándole el tema de la famosa chicharra o el pito de entrada y salida, que era como una orden: pito, hora de entrada; pito, hora de salida. Eso fue o no fue una revolución, eso fue o no fue un cambio. Todo cambio genera una reacción, en este caso una revolución generó varios cambios. En Inglaterra se llamó revolución industrial, en otros países se llamó como la industrialización, que es más o menos lo mismo, son dos formas diferentes de historia o de acontecimientos históricos que se investigaron. Esta revolución que ocasionó impactos económicos, impactos en la banca, impacto en el transporte. Obviamente se masificó el desplazamiento de los empleados, el desplazamiento de la producción, banca, manejo de dinero, pagos, pagos buenos, pagos malos, pagos pésimos, tratos buenos, tratos malos, tratos pésimos. También esta revolución generó algo importante, que fueron los inventos. Fue una época donde los inventos estaban en su furor: los telares de 1 a 8 a 16 hilos, la máquina de vapor en 1784 y los telares en 1765. Estos inventos más la revolución generaron cosas incalculables, que hoy en día pues igual estamos viendo con el reemplazo de las máquinas por el hombre, que eso nunca cambia. La revolución industrial pasó de una economía agraria y artesanal a un proceso de desarrollo liderado por máquinas. Listo, ya no era el arte de tejer, sino ya era la máquina, producción, producción, máquinas, máquinas, horarios, horarios. Todo esto pues también llevó parte de su movimiento, el tema de la industrialización. Entonces, ¿qué pasa? A finales del siglo XVIII, uno de las mayores demandas que tenía Inglaterra, en este caso, era el tema de la lana y el algodón. Este fue un tema líder o un producto muy apetecido, y con la industrialización, con las máquinas, con los telares en fábricas, que no era un telar, eran varios telares, eran varios empleados. Entonces esto generó una economía muy interesante. Y con la creación de la máquina de vapor,
¿Qué generó? Generó que las máquinas, el tema de combustión, hiciera que las máquinas trabajaran mucho más rápido. Entonces esto hizo también que la revolución industrial creciera, el crear más objetos gracias a la combustión que generaba energía, carbón, máquina, vapor, combustión, productividad. Obviamente, pegado a la revolución industrial, pegado a los mal pagos, pegado a casi a una esclavitud, por decirlo así, llegó pegado a una revolución política. La revolución política en algunos casos era estar pendiente del obrero. Leyes como la ley de minas, donde se prohibía el trabajo a las mujeres y a los niños, leyes como no trabajar más de 10 horas. Esto fue algo pues que en algunos casos ayudó. Leyes como la de 1875, donde se permitió ya por decreto que los empleados se unieran, que los empleados solicitaran en forma grupal mejores horarios, mejores salarios, llámese sindicato, llámese no, pero ya se daba la opción de que los empleados generaran grupos para poder solicitar mejoras en sus estilos de vida. También nace lo que es el proletariado, o sea, la clase baja. Pues sí, obviamente ya hay una diferencia entre los que tenían plata, los dueños de las fábricas, los que se imponían horarios, los que se imponían sueldos, a las personas que simplemente iban a cumplir un horario, sea hombre, sea mujer, sea niño, y poder tener un sustento de vida. Entonces, todos estos aspectos que pegaron en lo económico, que pegaron en el comercio, aspectos que pegaron en la banca, todo esto tuvo que ver con la revolución industrial, y pues el cambio de una sociedad cuando esa economía se basaba en la agricultura pasó a depender directamente de la industria. Estos fueron como los acontecimientos históricos que desencadenaron la revolución industrial. Mi nombre, Andrés Balbuena, clase Vanguardias del Diseño. Gracias.